sabemos en qué va a parar. Lo que sí sabemos, y de acuerdo a una conversación que tuve con Colate, me dijo claramente: Tania, no voy a quitar el dedo del renglón porque mi hijo merece una mejor vida. Un nuevo capítulo se escribe en la novela entre Paulina Rubio y su ex Colate, con respecto a la custodia de su hijo Andrea Nicolás. Pensábamos que ya Paulina se quedaba con el niño. Bueno, y es que a pesar de que un juez dictó sentencia, señores, con respecto al jovencito, la pelea sigue. Imagínate, esto pica y se extiende. Tania Charri, que ha seguido esto muy de cerca, nos trae más detalles. Tania, ¿en qué va a parar todo esto? Adelante. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? No sabemos en qué va a parar. Lo que sí sabemos, y de acuerdo a una conversación que tuve con Colate, me dijo claramente: Tania, no voy a quitar el dedo del renglón porque mi hijo merece una mejor vida, y para él la mejor vida para su hijo está en España. Esto es lo que está pidiendo ahora Colate a la Corte de la Florida. La jueza había sido clara. El hijo de Paulina Rubio y Colate se queda viviendo en Miami con su madre y tendrán un plan de crianza compartido, aunque el niño decía que era más feliz viviendo con su padre. A pesar de esta tajante decisión, Colate no se quedó con las manos cruzadas y por medio de este documento está solicitando al tribunal que reconsidere el fallo, porque como dice en la página 2 del documento, el tribunal cometió errores jurídicos graves. En la página 9 del documento, Colate insiste en que le permitan llevarse a su hijo a España. Dice que su traslado a Madrid no es un capricho ni una trampa para alejar al niño de su mamá, sino por su trabajo como presidente del Club Deportivo Badajoz. En la página 26, Colate pide anular los criterios del tribunal, señalando que cuando el niño decía que quería vivir con su padre, todo eso era producto de inducción o manipulación por parte de Colate. La defensa del español argumenta que esto es totalmente falso y que el juez ignoró la voluntad real y voluntaria del niño. En otro punto, en la página 11, señala que cuando el menor mencionó en sus entrevistas el uso de en el hogar materno, la Corte, en lugar de investigar a fondo el impacto real de dicho entorno para el bienestar del menor, prefirió asumir que el niño estaba siendo entrenado por su papá para hablar mal de su madre. En la página 22, Colate manifiesta no estar de acuerdo con la Corte cuando exige que mientras el menor esté con su padre debe estar supervisado por profesionales de salud mental, y tampoco está de acuerdo que cualquier salida del menor fuera de Miami debe estar aprobado con antelación e incluso con fianzas. Finalmente, Colate sostiene que modificar el plan de crianza de esa forma perjudica el vínculo afectivo del menor con él, castigándolo injustamente a través de un régimen supervisado basado en alegatos de la madre y no en pruebas objetivas. Así que por todo eso, Colate está pidiendo una revisión o incluso que se haga un nuevo juicio. Lo que muchos expertos aseguran es que pudiera haber una revisión, pero un nuevo juicio es imposible que se haga en estos momentos. La revisión podría de repente cambiar un poco el plan de crianza que tienen con sus hijos. Por ejemplo, ahora, si Colate va a visitar a su hijo a la ciudad de Miami, él tendría que estar por teléfono recibiendo llamadas de la corte para ver si el niño está bien, que de repente llegan a su apartamento para ver cuáles las condiciones, y eso antes no sucedía. Entonces él está pidiendo que eso no pase porque ya va a afectar la relación entre padre e hijo. Bueno, es que tiene 14 años, es menor de edad todavía y es muy difícil en este país, Raúl, que de momento le cambien toda la vida o sea, tuviera que haber una razón demasiado fuerte, yo diría, para que separaran a un hijo de la madre.